Bueno, continuando con el capítulo 2, empezaremos el avance desde la parte de terapia génica. ¿Qué es la terapia génica? La terapia génica consiste en que en tratar lo que son ciertas enfermedades mediante ¿qué? Mediante el uso de genes, no fármacos como lo hacen clásicamente. Por ejemplo, hay ciertas enfermedades que están causadas por alteraciones genéticas o en muchos casos por ausencia de ciertos genes. Entonces, lo que hacemos es o bien modificar, reparar el daño o la alteración genética o reemplazar a estos genes causantes de la enfermedad por genes terapéuticos o genes sanos en lugar de usar medicamentos. Entonces, la terapia génica trata enfermedades mediante el uso exógeno de genes para reparar o reemplazar genes alterados. Bueno, actualmente se investiga, ¿no?, sobre la posibilidad de un gran número de enfermedades para poder ser tratados mediante la terapia génica, pero por desgracia en el humano el éxito ha sido bastante pequeño, ¿no? Entonces, actualmente hay mucho optimismo por parte del campo de la terapia génica y lo que hacen es tratar de incorporar nuevos avances técnicos que permitan que solventar estas dificultades que impedían aplicar estas terapias génicas en determinadas enfermedades, ¿no? Entonces, se está tratando de que sí se pueda aplicar. Entonces, dependiendo del defecto genético causante de la patología, la estrategia de la terapia génica será distinta. Por ejemplo, en el caso de que alguna enfermedad esté causada por falta de un gen concreto, no hay el gen, no produce una proteína, enfermedad. Entonces, en este caso, el tratamiento, ¿cuál va a ser? Va a ser la introducción de un gen para reemplazar a este gen. Ahora, en otros casos, la mutación de un gen, no hay una ausencia como tal, no hay la falta de gen. El gen está, pero está alterado. Por ende, genera una proteína, sí, pero la proteína está anómala y de todas maneras igual causa una enfermedad. Entonces, en este caso, la terapia génica no va a ser reemplazar el gen, sino en este caso lo que vamos a hacer va a ser intentar corregir la mutación o eliminar estas variantes nada más. ¿Ya? Entonces, si hay una falta de un gen, el tratamiento va a ser introducir un gen para producir la proteína. Si está alterado nada más y produce una proteína anómala, lo único que hacemos es corregir esta mutación. Entonces va a depender mucho, como hemos dicho, del defecto genético que haya. Las alternativas terapéuticas de la terapia génica son fundamentalmente las siguientes. Por ejemplo, ¿qué alternativas terapéuticas tenemos dentro de la terapia génica? La terapia de aumento génico, abreviado como GAT, terapia de aumento génico. Esta terapia de aumento génico consiste en introducir un gen terapéutico del cual carece el tejido enfermo. No tiene, entonces introducimos un gen. ¿Para qué? Para aumentar la expresión del mismo, porque no hay. Entonces, esa es la terapia del aumento génico. Otra alternativa es la corrección de mutaciones. Cuando el gen está presente, pero está alterado, lo que hacemos simplemente es corregir a esta mutación. O en algunos casos se puede proceder a la eliminación selectiva de células patológicas. ¿Y cómo eliminamos selectivamente células patológicas? Mediante la transferencia de genes tóxicos. ¿Ya? Entonces, damos genes tóxicos que eliminen a estas células patológicas de manera selectiva. En otro caso, también se puede hacer otra alternativa terapéutica, es la activación del sistema inmunitario. Lo que hacemos es activar este sistema contra el tejido enfermo, utilizando ¿qué? ADN, utilizando genes, por ejemplo, la vacunación, ¿no? La vacunación con un DNA recombinante o la transferencia de un DNA codificante para alguna citokina inmunoestimuladora. Introducimos este DNA, va a estimular o va a activar nuestro sistema inmunitario. Entonces, también es otra alternativa. Y finalmente, otra alternativa es la inhibición génica. ¿En qué consiste? Mediante esta estrategia, lo que se hace es inhibir a un gen, eliminarlo. ¿Cómo podemos hacer esto? Mediante ácidos nucleicos antisentido. Los ácidos nucleicos antisentidos van a ingresar a la célula y lo que hacen es unirse y bloquearla. Ya no se va a expresar. O en otros casos utilizamos RNAs de interferencia que se unen al RNA y lo que hacen es fragmentarlo, lo van a degradar, por ende este gen no se va a expresar. Entonces podemos inhibir genéticamente a estos genes evitando su traducción, su expresión génica, bloqueándolos o degradándolos. Los ácidos nucleicos antisentidos los bloquean y los RNAs de interferencia se unen y degradan a estos RNAs para evitar su expresión.
Bueno, esta terapia génica puede realizarse tanto directamente sobre el individuo como también lo que hacemos es primero aislando ciertas células de interés. Por ejemplo, vamos acá. Vamos a tener dos tipos de terapia génica. Tenemos la terapia génica in vivo y tenemos la terapia génica ex vivo. ¿Qué es la terapia génica in vivo? La terapia génica in vivo es cuando introducimos el gen directamente al individuo. Ya, la terapia al individuo. La terapia génica ex vivo es un método en el cual no lo introducimos directamente al organismo vivo. Lo que hacemos primero es extraer el tejido del organismo, el tejido, lo vamos a aislar el tejido de interés, extraemos las células del tejido y lo que vamos a hacer con este tejido es modificarlo. Vamos a introducir el DNA modificante, los genes sanos o los genes terapéuticos. Vamos a dejar que estos incuben y puedan modificar a estas células y posteriormente estas células van a ser reinfundidas al paciente. Reinfusión. Volvemos a introducirlas. Entonces, en el método ex vivo se extrae células de interés, en este caso se puede extraer células sanguíneas, células de la médula ósea y las vamos a cultivar en laboratorio con el DNA terapéutico o el gen terapéutico y posteriormente ya los reinfundimos, ¿no? El paciente y se va a corregir o va a funcionar como una terapia génica. Entonces tenemos la in vivo y ex vivo. Aquí igual podemos ver ex vivo, se extrae lo que son células de la médula ósea o sangre, se van a introducir el gen terapéutico que puede estar en algún virus también. Junto con el virus ingresa a las células y este gen terapéutico corrige su defecto, ¿no? Y luego, después de corregir el defecto, recién se va a introducir al individuo. Y luego que se introduce al paciente, este ya va a tener células sanas porque se ha corregido previamente mediante cultivo. Y estas células sanas en el organismo lo que hacen es producir las proteínas, ¿no? Codificadas por el DNA terapéutico y se empieza a restaurar la enfermedad. Bueno, esta terapia génica también se puede clasificar como somática o germinal. ¿Qué es la terapia génica somática? La terapia somática consiste en tratar células del organismo adulto de manera específica. Vamos a tratar de manera específica alguna célula del cuerpo, ¿ya? Aislamos o prácticamente o introducimos directamente el gen terapéutico, lo aislamos y va a tratar, se va a corregir terapéuticamente este defecto. ¿Ya? Entonces se hace en células somáticas. Y como se hace en una célula somática específica, estos efectos terapéuticos no van a ser transferidos a quienes a la siguiente generación, no se transfieren a los descendientes, ¿ya? Porque la terapia no está en las células germinales, solo se está restaurando células específicas, se está introduciendo DNAs terapéuticos en células específicas. Por otro lado, la terapia génica germinal sí se va a modificar la información génica de la línea germinal, por ende sí se puede transferir a los descendientes, pero tiene problemas éticos, ¿no? Porque de hecho podría aplicarse para mejoras genéticas, para mejorar a la descendencia, manipular genéticamente el DNA. Pero su uso no está permitido por lo mismo, ¿no? Por la parte de que trae problemas éticos. Entonces hay dos tipos de terapias, somáticas y germinales. Las somáticas en un tejido específico y no se transmite a la descendencia. Germinal en las células de la línea germinal y sí se transmite a la descendencia, pero no está permitido por problemas éticos. Bueno, de modo teórico, muchas de las enfermedades podrían ser corregidas mediante la terapia génica. La principal dificultad está en ¿qué? En desarrollar un método eficaz y selectivo para la introducción del gen en las células adecuadas en cada caso. Al momento de introducir un gen, es importante que este gen se transfiera de manera específica y selectiva en una célula, en determinadas células. Entonces la dificultad está ahí de la terapia génica. Muchas veces no se consigue introducir este factor terapéutico en el suficiente número de células enfermas, entonces no se va a modificar a todas las células patológicas. O por otro lado, en ocasiones este factor terapéutico no solo se introduce a las células patológicas, sino también se puede introducir a las células sanas y por ende puede curar a un tipo de celular, pero puede afectar a otro. Entonces no hay esa selectividad todavía. Ahí está el principal problema o la principal dificultad de la terapia génica. Buscar la manera de introducir específicamente el factor terapéutico. Entonces,
Por todo esto, nos dice, hacen un esfuerzo, ¿no? ¿Para qué? Para que la terapia génica se centre en buscar unos vehículos llamados vectores, es decir, que tenemos que tener vehículos o vectores que se encarguen de transferir el DNA o el gen terapéutico de manera específica y selectiva a las células deseadas. Entonces, y generalmente los principales vectores que utilizamos para introducir estos genes terapéuticos son los virus, ¿ya? Estos virus sí causan enfermedades en los mamíferos, pero son virus modificados. ¿Por qué virus modificados? Estos virus se los va a modificar para que no sean patógenos al momento de introducir al organismo. Entonces, no olvidemos que los virus tienen la capacidad de invadir células, por ende ingresan al núcleo y pueden integrar este genoma. Entonces, se va a utilizar a estos virus que tienen la capacidad de invadir estas células, pero están modificados y no pueden causar enfermedades. Van a actuar como un vehículo, es decir, como un vector que va simplemente a introducir el genoma terapéutico para poder restaurar estas mutaciones o alteraciones, ¿no? Y no va a permitir su replicación como patógeno. Bueno, hay varios tipos, ¿no? Hay diferentes tipos de virus que se pueden utilizar, pero depende mucho, uno, de la patología que se va a tratar, dos, de la estrategia terapéutica que se va a utilizar y también del tejido diana. Entonces, según esto, podemos escoger entre los diferentes virus. Entre los más utilizados van a ser los adenovirus o los virus adenoasociados. ¿Qué es un virus adenoasociado? Un virus adenoasociado es un virus que para replicarse necesita asociarse a otro virus, generalmente a un adenovirus. Entonces no se va a replicar si no va con un adenovirus, por eso se llaman adenoasociados. Y estos son los más utilizados, ¿no? Por otro lado también se puede utilizar otro tipo de virus, los retrovirus. Estos retrovirus, pero están relacionados con la aparición de tumores mediante este proceso de terapia génica. Por ende se los han descartado por el momento para la terapia génica, ¿ya? Entonces, adenovirus y los adenoasociados. Retrovirus descartado porque está relacionado con la aparición de tumores. Bueno, entonces, también aparte de los virus hay otras alternativas. Entonces, mencionemos, ya habíamos dicho, se pueden utilizar virus, adenovirus, adenoasociados, retrovirus, herpes simples, lentovirus, pero no olviden, el retrovirus se descartó porque está asociado con tumores. Aparte de los virus, también se pueden utilizar otro tipo de vectores, por ejemplo, las microbalas. ¿Qué son las microbalas? Simplemente son diminutas partículas de metal y en estas partículas de metal se va a encontrar el DNA recombinante, el DNA terapéutico. Entonces, tiene que ingresar este metal, estas partículas con el DNA al organismo. Y para que puedan ingresar se utiliza una pistola genética, ¿no? Esta es una pistola especial, la cual va a lanzar estas partículas de DNA cubiertas por metal y van a ingresar a la célula blanco. Entonces, esas son las microbalas. También se pueden utilizar reactivos químicos. Estos reactivos químicos lo que hacen es ser capaces de transportar el ADN e introducirlo a través de la membrana celular. Entonces, también se utilizan estos para que ingrese. O el uso de anticuerpos. Los anticuerpos igual pueden actuar como un vehículo, ¿ya? Entonces pueden ingresar al tejido diana y ayudarnos en la terapia génica. Entonces se pueden utilizar virus, microbalas, reactivos químicos o anticuerpos para la terapia génica. Muy bien. Existen muchas circunstancias que hacen que una patología pueda ser tratable o no tratable mediante la terapia génica. Primero, debemos determinar la complejidad genética de la enfermedad. Por ejemplo, hay enfermedades que son monogénicas, que quiere decir son causadas por alteraciones de un solo gen. Por otro lado, tenemos las enfermedades multigénicas, donde interfieren muchos factores, no solo un gen, a veces varios genes y factores externos. Entonces, dependiendo de la complejidad genética, si es monogénica o multigénica, va a determinar si es tratable o no tratable mediante terapia génica. Por ejemplo, las monogénicas sí son las mejores candidatas para la terapia génica. Por otro lado, las multigénicas no.
¿Ya? También depende mucho de la dominancia y penetrancia del defecto genético. Por ejemplo, si este defecto genético es recesivo o dominante, si tiene mucha o poca penetrancia. Por ejemplo, aquellos que son recesivos tienen poca penetrancia y aquellos que son dominantes tienen mucha penetrancia. Por ende, los recesivos y pocos penetrantes tienen mayor probabilidad de éxito con la terapia génica que aquellas mutaciones o alteraciones que son dominantes. Y también, aparte de la complejidad, aparte de ver si la dominancia, también es ver el tipo de defecto. Por ejemplo, si el defecto genético tiene que ver porque falta un gen, o porque, por ejemplo, hay una mutación o hay un exceso de mutación. Por ejemplo, aquellas que se tratan o son tratables mediante la terapia génica son cuando falta un gen. Cuando falta un gen, lo que hacemos prácticamente es reintroducir, ¿no? Aumentar el gen, un aumento génico, el GAT, la terapia de aumento génico. Aumentamos, introducimos el gen faltante y eso es lo que va a suceder. Ahora, por otros lados, si hay un defecto, tenemos que corregir este gen. Entonces, esta va a ser mucho más difícil, ¿no? En cambio, estas carencias son más fáciles de tratar. Entonces, para ver si una patología es tratable mediante terapia génica, depende de su complejidad, si es monogénica, multigénica. ¿Cuáles son mejor tratables? Las monogénicas. 2. Depende de la dominancia, si es dominante, recesivo. Aquellas que se tratan mejor mediante terapia génica son las recesivas. Tipo de defecto, si es pérdida, ganancia o si hay alguna mutación. Las más fáciles de tratar son las pérdidas. Solo hacemos amplificación génica. Ya entonces solo se va a añadir fragmentos de ADN para poder restituir el gen faltante. Ya y si hay una alteración, pues todavía hay que repararlo, es mucho más difícil. Bueno, el primer caso célebre de la terapia génica fue introducido en el año 1990. Entonces, el primer caso donde se utilizó la terapia génica fue en el año 1990. Y lo que se hizo en esta terapia génica es introducir un gen, el gen ADA. Este gen ADA se introdujo en quienes, en niñas que tenían una enfermedad denominada la inmunodeficiencia combinada severa. Esta inmunodeficiencia combinada severa de estas niñas era ¿por qué? Porque les faltaba el gen ADA, no tenían, era una mutación por falta de este gen, ya no había. Entonces, lo que se hizo una terapia génica ex vivo, que significa que no han introducido el gen ADA directamente al organismo, sino este gen ADA lo obtuvieron de una bacteria y lo introdujeron en un vector. Ahora, este gen en un vector, este gen terapéutico, el gen ADA, se puso o se cultivó ¿con qué? Con ciertas células. De hecho, utilizaron las células, los linfocitos T, ¿no? Las células T. En estas células T cultivaron el factor o el gen terapéutico. Al momento de cultivar este gen terapéutico, después de que se restauró este defecto, se procedió a ¿qué? A introducir nuevamente o reimplantar nuevamente a estas células corregidas. Entonces, el primer caso de una terapia génica fue la ex vivo, donde introdujeron ADN a unas niñas que tenían una enfermedad de la inmunodeficiencia combinada severa por falta de este gen. Ya entonces eso. Y no olviden que fue ex vivo, nos introdujo, directamente. Hoy en día, de hecho, se investigan mucho en modelos animales, ¿no? La aplicación de la terapia génica antes de introducir en animales, en humanos, se va a estudiar en estos animales. Y hay muchos ensayos clínicos para enfermedades genéticas hereditarias, para, por ejemplo, cánceres, desórdenes inmunológicos, Parkinson o SIDA, ¿no? Entonces están investigando mucho qué enfermedades se pueden tratar mediante la terapia génica. Entonces, eso sería todo en cuanto a la terapia génica. Entonces haremos un breve resumen respecto a la terapia génica. La terapia génica es ese proceso por el cual se va a corregir un defecto genético, ¿no? En lugar de introducir fármacos, se introducen genes o se corrigen genes mutados. Muy bien. Entonces, en la terapia génica hay dos tipos de terapia génica, in vivo, ex vivo. En el in vivo introducimos directamente el gen terapéutico en el humano. En el ex vivo no. Hacemos que cultive este gen terapéutico con una célula
células que se extraen del humano, que pueden ser células de la médula ósea o sangre. Se cultivan, el gen terapéutico va a restaurar a estas células y una vez que se ha restaurado el defecto, recién se vuelve a introducir al humano. Ese es el ex vivo. Bueno, ahora, hay también de terapias génicas somáticas y germinales. De hecho, las germinales no se utilizan por cuestiones morales y éticas, ¿no? Las somáticas sí, pero estas no van a ir a la línea germinal, sino simplemente en una parte específica del tejido y no se pasan a la siguiente, a la descendencia o a la siguiente generación. Bueno, también estas terapias génicas nos dice que tienen un problema. El problema de las terapias génicas es que no se encuentra la manera, o el problema está en encontrar cómo estos genes sean específicos para una célula. En algunos casos, estos genes terapéuticos no alcanzan el número de células enfermas, entonces no se puede tratar. En otros casos puede ser que este gen terapéutico no solo se va a introducir a las células patológicas, sino también puede introducirse a células sanas, causando ciertos efectos adversos, ¿no? Entonces, ese sería el principal problema. Entonces, hoy en día están tratando de buscar la manera de introducir estos genes terapéuticos de manera específica, y para eso están buscando vehículos o vectores. Dentro de los vectores que más se utilizan son los virus. Estos son los transportadores de este material genético para poder reparar los defectos, ¿no? ¿Cuáles son los virus más usados? Los adenovirus y los adenoasociados. También se pueden utilizar los herpes virus, los retrovirus. No olviden que ya no se utilizan porque están relacionados con tumores, entonces actualmente no se utiliza. Y bueno, aparte de los virus, también se pueden utilizar las microbalas. El material genético se introduce mediante metales pequeños, o también se puede hacer mediante aparte de las microbalas, podemos utilizar también otros, ¿no? Como reactivos químicos, o podemos utilizar anticuerpos para vehiculizar. Bueno, y la terapia génica, el resultado depende mucho de la complejidad de la enfermedad. ¿Quiénes tienen mejor resultado o éxito? Las monogénicas, aquellas que son recesivas y aquellas que son por faltas de genes, ¿ya? El resto son más difíciles de reparar. ¿Cuándo surgió la primera terapia génica? En 1990. Por falta del gen ADA, lo que hicieron es introducir un gen terapéutico, el gen ADA, pero fue un tratamiento ex vivo. Y entonces eso. Bueno, ¿y qué enfermedad causa la deficiencia del gen ADA? La inmunodeficiencia combinada severa, ¿ya? Bueno, pasemos al siguiente. Hablemos ahora de los microarray o microchips. Los microarray o los microchips no son más que prácticamente micromodificaciones, microreparados, todos. Estos microarray o microchips se utilizan para estudios genómicos de expresión a gran escala. Vamos a utilizar para estudiar gran cantidad de genes, no solo uno. Ahora, vamos acá. Tradicionalmente se han utilizado muchas técnicas para poder estudiar los cambios que hay en los genes, estas modificaciones que van a causar modificaciones a nivel de la fisiología celular. Entonces, tradicionalmente se utilizan las técnicas de Northern Blot o también las RT-PCRs, que son las PCRs que utilizan la retrotranscriptasa. El Northern Blot, las RT-PCRs generalmente están destinadas ¿para qué? Para conocer la cantidad de RNA mensajero, ¿ya? Y ver prácticamente la cantidad que está de este gen en un tejido o una célula concreta. En cambio, otra técnica es el Western Blot, pero este no va a medir pues a las proteínas. Este no mide al RNA, sino en todo caso lo hace a las proteínas. Entonces, Northern Blot, RT-PCR para conocer RNA mensajero. Western Blot para medir la cantidad de proteínas, pero estos análisis son pocos, analizan pocos RNAs o pocas proteínas en cada ensayo, pero hay una manera de analizar de manera más rápida y más específica también, y de manera más asequible, hablando desde el punto de vista económico. Entonces, ese es el microarray. El microarray permite analizar miles de genes en un solo ensayo. En cambio, el Western Blot, Northern Blot, el RT-PCR, no, solo unos pocos. Entonces, el microarray es mejor para analizar o estudiar genomas de expresión a gran escala, ¿no? Múltiples. ¿En qué consisten los microarray? Los microarray van a consistir en fragmentos de DNA inmovilizados, ¿ya? Vamos a utilizar estos DNAs inmovilizados que van a estar en ciertos puntos definidos en forma ordenada y precisa en un soporte físico. Entonces, tenemos fragmentos de ADN inmovilizados en un soporte físico de manera ordenada. Ahora, esos fragmentos de ADN inmovilizados se van a combinar con sondas.
¿Ya? Estas sondas consisten igual en fragmentos de ADN. Estos fragmentos de DNA se tienen que hibridar con un gen concreto de los DNAs inmovilizados aquí que se encuentran en los microarrays. Entonces, nos dice, estos DNA sondas pueden tratarse de ¿qué? Pueden ser oligonucleótidos, pueden ser DNAs completos o parciales, o pueden ser DNAs genómicos. Los oligos, como dice pocos, generalmente estos tienen una longitud corta de 20 a 65 pares y más que todo se utilizan para detectar mutaciones o polimorfismos, ¿no? Y evaluar la expresión génica. En cambio, los DNAs complementarios completos o parciales tienen mayor cantidad de nucleótidos, entre 500 a 5000 pares, y sobre todo analizan expresión génica. Y el genómico, que tiene más todavía, 50.000 pares de bases para estudiar pérdidas y ganancias, ¿no? Genómicas. Entonces, hay diferentes tipos de DNA sondas, oligonucleótidos, completos, parciales, genómicos, ¿ya? Entonces, bueno, ahora, en los microarrays nos dice acá, es importante, por ejemplo, vamos a utilizar muestras de RNA, ¿ya? Estas muestras de RNA se van a preparar, nos dice, a partir de células en cultivo tejidos de interés. Ya, tengo mi célula o tejido de interés. Lo que quiero estudiar de mi célula o tejido de interés es el RNA. Entonces, obtenemos este RNA mensajero del tejido patológico de interés y este RNA tiene que ser convertido en DNA complementario. Para que se convierta en un DNA complementario o para poder transcribirse a un DNA complementario, utiliza una enzima, la retrotranscriptasa, ¿ya? Esta retrotranscriptasa utiliza los nucleótidos del RNA para generar un DNA complementario. Y este DNA complementario lo que utiliza son nucleótidos marcados. Ya cada nucleótido que forma parte del DNA complementario está marcado con sustancias fluorescentes. Ahora, una vez que obtengo mi DNA complementario a partir del RNA mensajero, se va a depositar sobre el microarray. ¿Qué era el microarray? Era un soporte físico en el cual se encontraban fragmentos de DNA. Ahora, este DNA complementario del tejido de interés se va a introducir en el microarray, se va a depositar y este DNA complementario se tiene que hibridar con la sonda, se va a empezar a mezclar. Una vez que se ha producido la hibridación y se han mezclado, se produce la eliminación del DNA no hibridado. Lo tenemos que lavar y eliminar estos DNAs que no se hayan unido a los DNAs del microarray. Entonces eso. Y posteriormente se va a proceder a cuantificar, ¿no? Vamos a cuantificar cada una de estas sondas hibridadas en el microarray. Entonces en eso consiste. Actualmente el DNA complementario de la muestra patológica, que va a estar marcada con una sustancia fluorescente, se va a mezclar con el DNA de la muestra normal que se encuentra en el microarray. Ahora, según cómo se mezcle, vamos a ver si la muestra es normal o no. Por ejemplo, las muestras normales de microarray se van a marcar con fluorocromos verdes. En cambio, las muestras patológicas se van a marcar con fluorocromos rojos. Si la cantidad del RNA mensajero expresado se encuentra incrementado en la muestra patológica, pues el color resultante va a ser rojo, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Ya patológico se marca de rojo. Pero si por el contrario, hay mayor cantidad de RNAs mensajeros de una muestra normal, el color va a ser verde, está sano. Entonces, y una expresión equivalente que tiene tanto muestras normales como patológicas va a dar un color amarillo. Entonces, en eso consiste el microarray, ¿ya? Va a generar un patrón de colores que van a servir para valorar y poder cuantificar e interpretar los resultados, ¿no? ¿Y qué vamos a interpretar? La expresión génica, eso es lo que estudiamos con los microarrays, de una gran cantidad de genes, no solo de uno específico. Entonces, de esa manera se utiliza. Entonces, vamos a ver dos muestras, una muestra patológica y una muestra sana. La muestra sana está en el microarray. Ahora, la muestra patológica que se obtuvo del tejido de interés, estas muestras patológicas, como hemos visto, son RNAs y estos RNAs tienen que transcribirse a ADNAs complementarios para ser marcados con fluorocromos. Y bueno, van a ser marcados con color rojo, ¿no? Si son patológicos, y verdes con muestras sanas. Se van a hibridar
de manera competitiva con las ondas específicas que hay en el microarray, y al momento de hibridarse van a generar un color, ¿ya? Y eso va a depender mucho de la expresión del RNA mensajero. Rojo se está expresando mucho patológicamente y verde está sano, no se está expresando. Amarillo cuando hay es equivalente, ¿no? Hay sanos y patológicos. ¿Cuál es la aplicación de los microarrays? Todavía no se utiliza mucho con fines diagnósticos de manera rutinaria, pero dentro de sus aplicaciones puede ser, por ejemplo, para cambios en la expresión génica de los tejidos patológicos, para descubrir nuevos genes causantes de enfermedades o incluso para la estimación de la evolución de una enfermedad tras la aplicación de una terapia para ver cómo va a ir evolucionando, para predecir el pronóstico de la enfermedad, ¿no? O como farmacogenómica, que significa, gracias a la identificación de genes centinelas o biomarcadores, vamos a poder identificar a estos y poder ver el efecto de los fármacos, si va a causar toxicidad o no va a causar toxicidad en el tejido. Entonces, sus aplicaciones biomédicas no tienen que ver con fines diagnósticos, sino nos ayuda a descubrir la expresión de los tejidos patológicos, descubrir si hay nuevos genes, ver la evolución de la enfermedad, el pronóstico de la enfermedad y también el efecto farmacológico en una enfermedad. Bueno, eso sería todo respecto a los microarrays. Ahora, hablemos de la transferencia del DNA. Se puede hacer transferencia del DNA a células o embriones de mamíferos. ¿Y para qué transferimos DNA a células o embriones de mamíferos? Para desarrollar, por ejemplo, animales transgénicos o animales knockout. Ahorita vamos a hablar de todo esto. Entonces, la transferencia de DNA es la capacidad de introducir genes de nuestro interés a células, ¿ya? Y expresarlos en grandes cantidades. O incluso no solo expresarlos, en algunos casos lo que se hace es disminuir artificialmente la expresión de un gen. Entonces, podemos introducir un gen para que se exprese o también podemos disminuir artificialmente la expresión de un gen, ¿no? Y eso nos va a permitir conocer mucho mejor las funciones que cumplen estos genes. Bueno, el proceso de introducción de un DNA exógeno en las células se llama transfección, cuando se introduce este DNA de modo directo. Pero cuando se introduce este DNA exógeno mediante el uso, por ejemplo, de virus y otros vectores, se denomina transducción. Entonces, ¿qué es la transfección? ¿Qué es la transducción? Es la introducción de ADN directa o indirecta. Transfección, directo. Transducción indirectamente mediante el uso, por ejemplo, de vectores, virus, ¿ya? Bueno, hablemos de los métodos de transfección, cómo se introduce directamente este DNA a las células. Puede hacerlo mediante la electroporación. ¿Qué es la electroporación? Bueno, nos dice acá el DNA va a incubar en unas células, en unos tubos de ensayo. Utilizamos unos electrodos, vamos a aplicar una pequeña cantidad de corriente eléctrica en la membrana. Y esta corriente eléctrica lo que hace es crear un poro. ¿Para qué? Para que el DNA pueda ingresar. Entonces, una manera de introducir el DNA directamente es mediante la electroporación. Se aplica corriente eléctrica en la membrana que genera un poro y permite que el DNA pueda ingresar, ¿no? Este DNA que previamente ha sido cultivado en algunas células, este DNA terapéutico. El otro es el uso de liposomas, ¿no? ¿Qué es un liposoma? Es una membrana lipídica artificial, una bicapa lipídica, y estos liposomas van a actuar prácticamente como vehículos, van a transportar al DNA y se van a fusionar con la bicapa lipídica y van a introducir el DNA en el citoplasma. Entonces son métodos de transfección. Estos métodos lo que hacen es permitir modificar genéticamente las células, también para ver cómo cambian sus propiedades, para la creación, por ejemplo, de animales. También sirve para la creación de animales transgénicos o animales knockout. Entonces, ¿para qué sirven los métodos de transferencia de ADN? Para modificar genéticamente a las células, para crear animales transgénicos o los knockout. Entonces, empecemos por acá. Para la creación de animales transgénicos, generalmente el animal que se utiliza son los ratones. Entonces, ¿qué hacemos primero? Primero hay que fabricar un vector adecuado, ¿ya? Este vector adecuado va a contener la secuencia de DNA de interés. Ahora,
esta secuencia va a llevar el gen codificante para la proteína que se quiere introducir. Entonces, vamos a introducir el gen que nos interesa mediante el uso de vectores, ¿ya? Entonces, ingresa el vector a la célula y lo que causa es la expresión de este gen, que puede estar controlado por un promotor específico de tejido o por un promotor genérico que va a permitir la expresión del gen en todas las células del organismo. Entonces, este gen tiene un promotor. ¿Qué es el promotor? El promotor es una secuencia que está por delante del gen y va a permitir su transcripción y va a permitir su traducción. Entonces, estos promotores pueden ser específicos de un tejido o genéricos. ¿Qué significa específicos de un tejido? Que solo se va a iniciar la transcripción en tejidos específicos. El genérico va a permitir la expresión del gen en todas las células del organismo, ¿ya? En general, el promotor se encuentra, ¿no?, en región 5 del gen. Por ejemplo, aquí tengo el extremo 5, 3. Hacia el extremo 5, ahí está el promotor antes de iniciar la transcripción. Bueno, este vector luego se va a transferir a un cigoto, donde el ADN se va a integrar con el cromosoma y tras su implantación, todo eso, los animales que salgan de esta gestación van a llevar todas las células, van a llevar en todas las células el transgen. Entonces vamos acá. Este vector que ya tiene nuestro gen terapéutico se va a introducir en un cigoto. Este cigoto nos dice luego qué va a hacer. Este vector se integra con el ADN del cromosoma y tras la gestación todo eso va a hacer que todas las células lleven el transgen modificado. Entonces se va a transferir a sus células, a sus descendientes, ¿no? Entonces no quiere decir necesariamente que todas las células se vayan a expresar o producir la proteína codificada, ¿no? O sea, se está modificando, pero no se va a expresar en todos, sino en ciertos tejidos. Y para eso, ¿qué tipo de promotor vamos a utilizar? El promotor genérico o el promotor específico de tejido. Se va a utilizar el promotor específico de tejido, el cual va a garantizar que esta proteína se exprese solo en células del tejido que es capaz, ¿no? Bueno, entonces de esa manera va a ocurrir. Entonces, ¿cómo se van a elaborar, por ejemplo, los animales transgénicos, los ratones? Vamos a introducir nuestros fragmentos, nuestro DNA terapéutico, y al introducir este pedazo de ADN, nos dice, va a permitir la expresión de esta proteína, ¿no? Y no olviden que tienen que tener dos tipos de promotores. Hay los promotores, por ejemplo, como habíamos mencionado, genéricos o promotores específicos de un tejido. Estos promotores específicos de un tejido van a permitir que solo se expresen, se transcriban y se traduzcan en el tejido específico. Entonces, importante. Bueno, ahora, ¿cómo se fabrican los ratones knockout? Los ratones knockout van a ser igual ratones alterados genéticamente. Ahora, lo que se hace aquí es eliminar uno de sus genes. Si bien para la producción de ratones transgénicos, lo que se hacía era aumentar la expresión de un gen, introducir un gen para que se active y codifique la proteína. En los ratones knockout o los KO, estos ratones knockout se eliminan, ya lo que hacen es eliminar la función de un gen. Entonces, los transgénicos van a aumentar un gen y los knockout eliminan la función de un gen. ¿Para qué? Para determinar cuál es la función de este gen, porque al momento de eliminarlo puede ser que no pase nada. Todo bien con el ratón. Entonces, ¿qué significa? Que no tienen un papel fundamental en el organismo, pero si al eliminar el gen vamos a generar, por ejemplo, un fenotipo patológico, puede ser, ahí vamos a conocer realmente cuál es la función fisiológica, la función importante de este gen. Bueno, el primer paso consiste en que en un fragmento de DNA con una secuencia modificada que reemplace a la secuencia original del gen con el fin de inactivarlo. Entonces, el primer paso para generar los ratones knockout es utilizar un fragmento de ADN. Este fragmento de DNA que se va a introducir tiene que ser una secuencia modificada y que tenga la capacidad de reemplazar al gen original para poder inactivarlo. Bueno, entonces estos tienen que tener secuencias de selección. ¿Qué es una secuencia de selección? Es una secuencia que va a codificar o expresar un gen de resistencia. ¿Ya? Es un gen que tiene resistencia a algún agente tóxico. ¿Y para qué introducimos estas secuencias de selección o genes de resistencia? ¿Para qué?
para que puedan interrumpir la secuencia del DNA y se inactive. Pero para que este fragmento de ADN se pueda incorporar al normal, también tiene que tener secuencias, ¿no?, similares, secuencias idénticas a las del gen. Ahora, una vez que ya tiene sus secuencias idénticas y está interrumpido por la parte central, estos pueden asociarse, pueden recombinarse con el DNA exógeno, pero nos dice se combina, y algo importante acá, este DNA exogénico y el DNA genómico se van a cultivar en células, ¿no?, con el agente tóxico, y solo van a sobrevivir aquellas que lo hayan incorporado. ¿Por qué? Como hemos dicho, a este le voy a introducir un gen de resistencia, por ejemplo, algún antibiótico, a la neomicina, resistente a la neomicina. Entonces, posteriormente lo voy a tratar con soluciones o agentes tóxicos como la neomicina. ¿Y quiénes van a sobrevivir? Solo los que tengan esta modificación. Ahora, vamos acá. En estas células, nos dice, en estas células, a partir de un blastocito de ratón, que es un blastocito, prácticamente es una célula indiferenciada, ¿no?, son células extraembrionales. Estos blastocitos del ratón se aíslan de una célula madre embrionaria. Entonces, a partir de los blastocitos sacamos células embrionarias. Estas células embrionarias se van a cultivar in vitro. ¿Y con quiénes se van a cultivar in vitro? Estas se van a transferir a fragmentos de DNA que han generado para que tenga lugar la recombinación homóloga. Entonces, el DNA exógeno se va a integrar con el genoma mediante una recombinación homóloga. ¿Para qué? Para que se pueda sustituir la secuencia original por la del DNA exógeno. Muy bien, entonces en eso consiste esto, ¿ya? Pero la frecuencia de recombinación es muy baja, ¿ya? Entonces generalmente en la mayoría de células solo se van a recombinar un solo alelo y demás, ¿no? Entonces las células modificadas van a ser heterocigotas, vamos a tener células modificadas y células que no están modificadas. Bueno, vamos acá. En este momento tenemos células embrionarias con uno de los alelos deficientes. Uno tiene la deficiencia del gen y el otro está restaurado. Entonces, ¿cómo conseguimos que a partir de esto, un ratón en el cual nos dice todas las células de su organismo tengan las dos copias deficientes para este gen? ¿Cómo vamos a hacer eso? Porque no olvidemos, ¿en qué consiste la producción para qué producimos ratones knockout? Para inactivar genes. Muy bien, ya hemos inactivado el gen, ya hemos interrumpido un gen. Ahora, este gen solo se va a interrumpir en uno de los cromosomas, en uno de los homólogos, va a ser heterocigoto. En uno está inactivado y en el otro no. Entonces, lo que queremos es que se inactive en todas las células. ¿Cómo vamos a lograr eso? Para ello, vamos a recurrir a ¿qué? Supongamos, las células embrionarias. Estas células embrionarias, células de la línea germinal, se obtuvieron de un ratón marrón. Ahora, en este caso, las células, nos dice, estas células con una copia deficiente del gen se van a introducir en un blastocito de un ratón cuyo pelaje sea de otro color, por ejemplo el negro. Ahora, estos blastocitos se van a implantar y nos dice que van a llevar a cabo la gestación. Y los blastocitos contienen en este momento dos tipos de células madres. Tienen las originales, que provienen de la ratona portadora de color negro, y van a tener las modificadas, que provienen de una ratona de color marrón. Estos ratones que nazcan de la combinación de estos van a dar lugar a ratones quiméricas, ¿ya? Y también nos dice que es importante, como es una proteína quimérica, va a tener un pelaje, ¿no? Zonas negras y zonas marrones. Es quimérica, heterocigoto. Estos ratones quiméricos solo nos sirven si sus células germinales han incorporado también las células que nos interesan. ¿Por qué? Si al momento de introducir un gen, ese gen solo se introduce en las células somáticas, no sirve. Es importante que este gen se haya introducido o se introduzca en el genoma, en el genoma de las células germinales. ¿Para qué?
para poder transmitir a la descendencia, porque si no, no se puede transmitir. Entonces vamos acá. Una vez que tenemos esta proteína quimérica heterocigota, estas tienen que someterse a un entrecruzamiento o a un cruzamiento endogámico, es decir, que se van a reproducir entre dos heterocigotos. ¿Para qué? Para conseguir un ratón que lleve prácticamente bueno, para que no lleve ninguna copia funcional del gen, ¿no? O sea, todas sus células va a estar inactivado el gen. Entonces, para lograr esta homocigosis del alelo, nos dice, es importante que se vayan combinando. Entonces, estos heterocigotos o proteínas quiméricas se van a conjugar y al momento de conjugarse van a dar lugar a ratones que son completamente marrones. Ahora, el 25% de estos ratones va a ser homocigoto, ¿no? Entonces van a estar alterados. El otro 20% no. El otro restante no. No, entonces el 75% y demás no. Bueno. Y de esta manera vamos a dar lugar a ratones knockout. Entonces veamos en resumen cómo se van a fabricar los ratones knockout. Primero lo que hacemos es aislar una célula embrionaria, ES. Aislamos las células embrionarias del blastocito de un ratón que está en gestación. Vamos a aislar de su blastocito. Y al momento de aislar estas células embrionarias, vamos a cultivarlas. Después de cultivarlas, nos vamos a inyectar el DNA exogénico o transgénico. Este DNA exógeno o transgénico lleva el gen alterado. ¿Y por qué es importante que lleve el gen alterado? Porque tiene que inactivar a los otros. Entonces lleva el gen alterado, que generalmente tiene una interrupción, una secuencia, como podemos ver aquí, una secuencia resistente a ciertos factores, ¿no? En este caso utilizamos la neomicina, que es resistente a la destrucción. Entonces, introducimos este gen y va a haber una recombinación homóloga con el gen que se quiere eliminar, que está presente en todas las células. Ahora, este transgen nos dice que lleva la resistencia neo. Luego, o sea, tenemos acá, miren, primero aíslo las células embrionarias de un ratón, café. Luego al aislarlas las voy a cultivar y voy a introducir el DNA transgénico. Este DNA transgénico se va a recombinar, ya va a haber una recombinación homóloga con el gen que se quiere eliminar. Ahora, el gen transgen, nos dice, lleva incorporado el gen de resistencia neo. Y la inyección de las células modificadas de un blastocito de un ratón con pelaje distinto al original e introducción de una ratona preparada para la gestación va a dar lugar a las proteínas quiméricas, como hemos dicho, se van a mezclar. El segundo paso es que estos ratones quiméricos se crucen con otros ratones. ¿Para qué? Para dar lugar a una descendencia completamente homocigota, que es aproximadamente el 25%. Entonces aquí tenemos, extraemos las células madres del embrión, lo vamos a introducir en el blastocito, luego tenemos nuestro vector de ADN que tiene el gen ya silente, el gen inactivado. Ahora este gen inactivado nos dice, se introduce en la placa de cultivo y lo que hace es prácticamente va a dar lugar, ¿no?, a que todas estas se van a inactivar. Todas las células de cultivo se inactivan de manera rápida. Posteriormente, este blastocito modificado con el gen codificado nos dice que este blastocito se va a implantar en el útero de una ratona blanca. Miren, les vamos a poner una ratona blanca. Y estos ratones deficientes para el color pardo será una quimera, va a generar una proteína quimérica. Miren, luego lo hemos mezclado con otro y ha generado células normales y otras células modificadas. Si estos ratones han incorporado las células azules en su cine germinal, podrían tener descendientes que tengan todas las células modificadas, ¿no? Porque mire, ese heterocigoto tiene sanas y patógenas. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a mezclar, vamos a hacer un proceso de entrecruzamiento, ¿no? Ese procedimiento de entrecruzamiento va a permitir poder inactivar los genes. Estos ratones knockout, entonces, dice, van a ser muy importantes, ¿no?
Bueno, esta técnica es valiosa, pero tiene algunas limitaciones. Por ejemplo, el 15% de los genes que se eliminan van a ser letales para el desarrollo, por lo que los embriones genéticamente alterados no pasan a adultos. Entonces, el 15% de los genes se eliminan como letales para el desarrollo. Esto indica que son genes imprescindibles para la vida, pero no se pueden estudiar. Vamos acá. Empleando esta tecnología se han conseguido ratones que sirven como modelo para estudiar el cáncer, obesidad, diabetes y demás. Actualmente hay muchas tecnologías novedosas, entre esas la técnica del CRISPR-Cas9. También tenemos, por ejemplo, otros métodos, ¿no? El CRISPR-Cas9 lo que hace es editar el genoma de una manera muy precisa y permite la introducción de ciertas modificaciones, ¿no? Que tengan cierto interés científico. Entonces, esa es la importancia. Muy bien, entonces eso sería todo. Entonces hemos hablado de la introducción de DNA a células y embriones para la producción de animales transgénicos y los knockouts. Los transgénicos lo que hacen es introducir un gen para que se exprese y los knockouts lo eliminan. Para crear un animal o un ratón knockout, no olvidemos, es importante crear un fragmento que tenga, nos dice, una secuencia de selección, o sea, es decir, que sea resistente a un agente tóxico e interrumpa la secuencia, ¿no? Luego se va a combinar, a sufrir una recombinación homóloga con el DNA genómico y al combinarse va a poder inactivar ciertos genes, pero nos dice no va a poder inactivar a todas, va a haber ciertas células que no se han inactivado y otras sí. Entonces lo que hace es utilizar estos blastocitos de ratón, se van a prácticamente aislar con las células embrionarias, con las células madre embrionarias, se van a cultivar y luego se va a transferir, ¿no? Prácticamente y se van a integrar, los vamos a volver a introducir en otro ratón. Ahora, al momento de introducirlo en el otro ratón, como estamos viendo acá, voy a pasar aquí, miren. Aquí está el ratón, extraemos sus células madres, ponemos el gen que sea prácticamente el gen terapéutico, vamos a ponerlo, luego estas células van a empezar a eliminar, a inactivar el gen, miren, se empieza a inactivar, ahora todos tienen inactivos sus genes. Luego este blastocito modificado se va a introducir en otros ratones que tengan otro color, ¿ya? Al momento de introducirse en ratones de otro color va a generar unos ratones quiméricos, es decir, que tengan una mezcla, van a meter manchas. Donde esté inactivado va a generar un color oscuro, donde está activado un color blanco, entonces ratones knockout. Pero es importante identificar que estas modificaciones, estas inactivaciones estén en las células germinales. Y para poder comprobar que estas están en las células germinales, lo que hacemos es estudiar a sus descendencias. Los vamos a entrecruzar y luego de entrecruzar el 25% de estos va a estar completamente blanco o café, ya va a estar modificado, va a estar inactivado. Entonces eso significa que se ha pasado a las células germinales. Bueno, hablemos ya de algo interesante que son las técnicas citogenéticas. ¿Qué es una técnica citogenética? Es aquella técnica que nos permite estudiar los cromosomas en un contexto celular. Los vamos a analizar, ¿ya? Y hay dos técnicas que son las convencionales y las de análisis molecular. Las convencionales utilizan cromosomas metafásicos, van a estudiar a estos. ¿Y cómo van a obtener a estos cromosomas metafásicos? ¿Cuáles son los pasos? Primero tenemos que cultivar in vitro el tejido, cultivamos nuestras células y luego tenemos que estimular la división de estas células, se va a estimular con la fitohemaglutinina. Posteriormente a la estimulación de la división celular, tenemos que parar la división celular, tenemos que frenarlos a estos cromosomas en la metafase. ¿Cómo los vamos a bloquear en la metafase? Utilizando un agente antimicótico. ¿Ya? Este agente antimitótico como la colchicina. La colchicina lo que va a hacer es bloquear y detener la división en la metafase. Ya tenemos nuestros cromosomas metafásicos. Ahora, luego los vamos a tratar en una solución hipotónica. ¿Por qué? Para que las células empiecen a hincharse y al hincharse se van a romper sus membranas celulares. Y posteriormente a esto vamos a obtener nuestras estructuras cromosómicas, vamos a empezar a teñirlas, a ordenarlas y a proceder con su análisis, ¿no? Estructural y también numérico. Entonces, estas técnicas son importantes y
Y dentro de las técnicas de tinción hay varias, entre las que más se utilizan son la tinción de bandas G. Entonces, pero estas tinciones ocurren con GEMSA, pero antes de teñirlas con GEMSA es importante degradarlas, ¿no? Con tripsina. Entonces eso va a generar un patrón de bandas claras, oscuras, según su secuencia, estos colorantes van a tener cierta afinidad por ciertas zonas ricas en adenina, timina o en citosina, guanina, ¿no? Y van a generar el patrón en bandas. Bueno, esta disposición ordenada de los 23 pares de cromosomas se llama cariotipo. Y al tener todos nuestros cromosomas ordenados, podemos analizar a este cariotipo, tratar de identificar alteraciones tanto estructurales como numéricas. Dentro de las alteraciones estructurales podemos mencionar, por ejemplo, a las translocaciones, inversiones, deleciones. Y dentro de las, por ejemplo, dentro de las mutaciones numéricas, a las monosomías, trisomías, ¿no? Esas. Bueno, en esta técnica nos dice, es importante saber que es la más utilizada para el estudio citogenético, porque es rápida, es económica, todo eso. Pero hay algo importante. No son detectadas alteraciones que afecten regiones de un tamaño menor a 5 megabases. Entonces, si es un DNA menos de 5 megabases, es decir, 5 millones, no se va a poder estudiar mediante la técnica o la citogenética convencional. Entonces vamos a recurrir a la técnica de citogenética molecular. Hablando de la técnica de citogenética molecular, va a estar basada en el FISH, en la hibridación in situ fluorescente. Entonces, una técnica de citogenética molecular consiste en hibridar el fragmento de DNA o RNA con otros fragmentos de DNA con otras secuencias denominadas sondas, las cuales van a estar marcadas con sustancias fluorescentes. Entonces, preparamos nuestra sonda que va a estar marcada, preparamos nuestro DNA diana en esta hibridación, vamos a desnaturalizar nuestro DNA, van a proceder a hibridarse y lo lavamos para eliminar las ondas que no se hayan unido específicamente y posteriormente lo vamos a analizar en la microscopía de fluorescencia, ¿no? Entonces, por eso se utiliza esta técnica de FISH, ¿no? Entonces, sus primeras aplicaciones fueron a finales del siglo XX, ya que permite llevar a cabo el estudio de cromosomas, ¿no? Sin la necesidad de tener células de cultivo. Además de eso, es capaz de detectar ganancias, pérdidas, translocaciones, inversiones en interfase. Bueno, su principal desventaja es que no se trata de una técnica de cribado, requiere conocer cuál es la región genética que se va a estudiar para poder disponer de la sonda adecuada, ¿ya? Bueno, entonces aquí podemos ver, ¿no? El FISH, miren, está marcado, como podemos ver, para marcar ganancias, pérdidas. Bueno, otro método es el CGH, la hibridación genómica comparada, que es prácticamente un método derivado, ¿no?, del FISH. Esta técnica de hibridación genómica comparada consiste en mezclar dos DNAs en cantidades equimolares, dos DNAs, ya vamos a mezclarlos, que van a estar marcados con fluorocromos diferentes. Ahora, estos DNAs van a competir, ¿por qué? Por hibridar con un DNA diana que se va a encontrar, aquí se utilizan los microarrays, con un DNA diana, compiten y se van a empezar a combinar. Dependiendo de la imagen que obtenemos en el microscopio, nos dicen, vamos a poder cuantificar y calcular el cociente de las intensidades de los fluorocromos para poder determinar ganancias y pérdidas. Entonces, eso vamos a utilizar. Y describe muchas alteraciones, ¿no?, que están presentes en todo el genoma. Bueno, ¿cuáles son las aplicaciones biomédicas de estos? Vamos a utilizar en alteraciones presentes tanto en enfermedades congénitas como en adquiridas. También sirve como un diagnóstico citogenético que se lleva a cabo obteniendo un cariotipo principalmente a partir del cultivo de sangre periférica, ¿no? En ocasiones es necesario recurrir a la técnica FISH también para describir el mosaicismo de la enfermedad. Bueno, entonces sirve mucho para algunas enfermedades causadas por microdelecciones, por ejemplo, resolución del cariotipo no es suficiente o por lo que recurre al análisis, ¿no?, mediante el FISH. Entonces eso, o también los microarrays. Bueno, recientemente se están haciendo grandes esfuerzos, ¿no?, para
para poder identificar las alteraciones que causan retraso mental. Y en muchas ocasiones el cariotipo de estos pacientes es normal, o sea, no se encuentra nada, ¿no? Y clínicamente, fenotípicamente no permite identificar. Entonces, estas pueden ser utilizadas mediante una sonda de FISH. En este caso, la técnica de los microarrays de lo que es la hibridación genómica comparada ha permitido identificar alteraciones que afectan a regiones de menos de 3 megabases. Entonces se pueden identificar, miren, como podemos ver en el 4, diferentes enfermedades genéticas. Bueno, en cuanto a las enfermedades adquiridas, el análisis citogenético se ha incorporado en los laboratorios de genética como una técnica complementaria al diagnóstico. ¿Ya? Bueno, la citogenética no solo aporta valor diagnóstico, sino permite definir el pronóstico del paciente, definir la respuesta que va a tener tal paciente, controlar, por ejemplo, la progresión de la enfermedad o el éxito de un trasplante, ¿no?, de médula ósea. Bueno, en la rutina diagnóstica, esta técnica de FISH es la técnica, como podemos ver, de elección para el estudio, por ejemplo, de tumores sólidos. Entre estos tumores sólidos podemos mencionar, por ejemplo, a los tumores de Ewing, podemos mencionar a los sarcomas sinoviales, a los rhabdomiosarcomas, ¿no? Podemos analizar. Y estos tumores generalmente son por translocaciones cromosómicas. También podemos estudiar la amplificación de ciertos genes. Por ejemplo, cuando se amplifica, se produce mucho el ERB2, produce muchos receptores de ERB2 que están relacionados con el cáncer, o la amplificación del gen EGFR que está relacionado con el cáncer de pulmón. Bueno, el enorme desarrollo tecnológico y bioinformático en los últimos años en el ámbito de la secuenciación masiva hace prever, ¿no?, una nueva evolución en el campo de la citogenética. Se van a desarrollar plataformas que permitan diagnosticar, pronosticar el curso de enfermedades o incluso lo que es predecir la respuesta de esta al tratamiento. Bueno, ahora hablemos de la producción de anticuerpos policlonales y los monoclonales. Para obtener anticuerpos específicos contra una proteína, primero lo que tenemos que hacer es aislar esta proteína. Luego, tenemos esta proteína y lo que se hace es prácticamente, pongamos, una proteína de la cápsid del virus, hepatitis C. Ahora, tenemos que hacer que esta proteína produzca anticuerpos. Entonces, ¿qué vamos a poner? Inyectar en el animal el antígeno, ¿no? La proteína. Y eso va a provocar una respuesta inmunitaria, va a producir anticuerpos contra este antígeno. Luego, los antígenos tienen diversos epitopos. ¿Ya que es un epitopo? Aquí está un antígeno. Tienen diferentes partes que van a ser reconocidas por los anticuerpos, ¿ya? Entonces, un mismo antígeno incluso puede tener muchos epitopos para reconocer un antígeno específico del anticuerpo. Estos anticuerpos son glucoproteínas que son producidos por las células B o linfocitos B en respuesta a la presencia de un antígeno. ¿Cómo están formados los anticuerpos? Los anticuerpos están formados por 4 cadenas, 2 pesadas, 2 ligeras, que están unidos por puentes disulfuro. A su vez, cada cadena tiene una región variable. Entonces, miren, tengo la cadena pesada y la cadena liviana. La cadena pesada tiene una región variable y una región constante. La cadena liviana igual tiene una región variable y una región constante. La región variable es la región FAP, la que va a unirse al antígeno. En cambio, la región constante es la región o el fragmento FC, que es prácticamente la misma secuencia para todos los anticuerpos. Todos tienen el mismo. En cambio, todos los anticuerpos van a ser diferentes en sus dominios variables, ¿no? Entonces, para eso va a servir. Ahora, lo que hacemos es inyectar el antígeno en el animal, que va a causar la producción de los anticuerpos contra este antígeno. Entonces, ¿cómo va a producir anticuerpos? Los linfocitos B. Estos linfocitos B, en respuesta a este antígeno, van a empezar a generar más clones de linfocitos B, más linfocitos B, más linfocitos B, para reconocer los diferentes epitopos de ese antígeno, ¿no? Esta sería un tipo de respuesta policlonal. ¿Por qué? Porque implica la diferenciación de varios clones de linfocitos B. Es decir, que se van a producir diferentes tipos de linfocitos B, uno por cada epitopo. Entonces no va a reconocer un epitopo específico, sino son para varios. Esos son los policlonales, tienen diferentes sitios de unión.
Pero nos dice, si se obtiene el suero de ese animal rico en una mezcla de anticuerpos, el suero tiene también muchos otros tipos de anticuerpos que reconocen proteínas que son generadas por respuestas inmunes, ¿no? Por medio de diversas técnicas se puede purificar la fracción sérica de esta, que es rica en nuestro anticuerpo de interés, ¿no? Entonces podemos producir anticuerpos monoclonales o los anticuerpos policlonales. Los anticuerpos policlonales, como estamos viendo acá, van a ser diferentes sitios de unión para diferentes epitopos, En cambio, los monoclonales son los mismos, tienen la misma región FA. Bueno, muchas veces estas técnicas de inmunohistoquímica y otras aplicaciones, nos dice, pueden, como podemos ver, tienen estas técnicas pueden tener aplicaciones de diagnóstico, terapéuticas y demás. Ahora, todos, hablando de la parte de los anticuerpos monoclonales, todos vienen de un único clon de linfocitos B. Por otro lado, el aislamiento y mantenimiento de un linfocito B en cultivo, productor de un anticuerpo, no va a permitir la obtención de grandes cantidades del mismo, con idénticas características, tiene la misma afinidad por el antígeno, ¿no? Sin los linfocitos B no pueden mantenerse en cultivo durante un tiempo suficiente para obtener una cantidad adecuada de anticuerpos. Entonces, esas van a ser las maneras, ¿ya? Vamos a aislar, vamos a mantenerlas a estas en cultivo, a los linfocitos B van a producir un anticuerpo determinado, ¿ya? Y estas pueden obtener muchos de estos anticuerpos monoclonales. Bueno, para solucionar este problema lo que hacemos es fusionar los linfocitos B con las células de mieloma, células tumorales en ciertas placas de cultivo. La función celular se va a conseguir mediante un polietilenglicol. Ya, el polietilenglicol es una sustancia que favorece la fusión de las membranas. Va a favorecer la función del linfocito B con la célula mieloide, la célula tumoral. Entonces se van a fusionar. Al momento de fusionarse es importante que para que ocurra esta fusión, que crezcan en un cultivo llamado HAT. ¿Qué significa el cultivo HAT? Que tengan tres aminoácidos, que tengan tres componentes esenciales: la hiposantina, aminopterina y la timidina. Entonces aquí van a crecer y solo van a crecer en cultivo aquellas células de mieloide que se hayan fusionado con linfocito B y hayan formado los hibridomas. ¿Qué es un hibridoma? Es una célula tumoral más un linfocito B, ¿ya? Entonces solo aquellas que se hayan fusionado van a poder crecer en cultivo. Las que no se han fusionado no pueden crecer en cultivo. Entonces los anticuerpos que estas células generan se van a analizar por ELISA. ¿Para qué? Para comprobar que se produce el anticuerpo que nos interesa, ¿no? En grandes cantidades. Entonces se va a utilizar esta técnica. Y aquí podemos ver, miren, inyectamos lo que es el antígeno, va a estimular a los linfocitos B. Estos linfocitos B se tienen que fusionar con una célula tumoral. ¿Para qué? Para formar los hibridomas. Y estos hibridomas lo que van a hacer es producir un anticuerpo, ¿ya? Específico, monoclonal. En cambio, si no se fusionan, no van a producir el mismo tipo de anticuerpos, van a producir anticuerpos policlonales. Luego lo analizamos por ELISA. ¿Cuáles son las ventajas de los monoclonales policlonales? Por ejemplo, cuando obtenemos gran cantidad de policlonales, lo que consiste, nos dice, obtener estos sueros implica inyectar muchas veces el antígeno, muchas veces para producir diferentes anticuerpos. Ahora, ¿qué va a pasar aquí? En el caso de los anticuerpos monoclonales, aquí se ha aislado un clon celular productor de anticuerpo de interés mediante un cultivo in vivo. Este clon lo vamos a tener como una fuente ilimitada de anticuerpos, ¿ya? ¿Y por qué? Porque se ha fusionado previamente con una célula tumoral. Por ende, va a generar anticuerpos monoclonales, ¿ya? Específicamente para la proteína. No obstante, el procedimiento técnico para los anticuerpos monoclonales es más caro, ¿no? Y más laborioso, pero igual tiene su ventaja frente al policlonal. Aquí podemos ver, miren, aquí están los anticuerpos de inyección, tenemos la fusión de las células, bueno, hibridación. Bueno,